¿Qué, los ingenieros mexicanos serán chafas? Bueno, las constructoras, porque resulta que los cruces de Periférico con Paseo de la Reforma, Viaducto Miguel Alemán, Prolongación San Antonio y Palmas, es donde hemos tenido más encharcamientos en la temporada de lluvias, oye, hasta de medio metro de altura. ¿Son los ingenieros? No, ¿Son las constructoras? El drenaje que no se le da mantenimiento. Tiene que estar como nuevo. Pues han pasado, algunos de esos cruces tienen desde la época de López Mateos y nunca había pasado nada. No, simplemente se asolva o se obstruye con basura, material que se va pegando en las cubiertas de los conductos. Reduce la luz. Así es, del tubo. Pero es una ciudad complicada. Crece mucho, para todos lados. Se está hundiendo y no le dan mantenimiento. Es lo mismo que los ingenieros. No hay alguien que diga, a ver, ¿quién hizo bien su trabajo en Periférico? ¿Cómo no entregan la obra completa? ¿Cómo les permiten? Oigan, ¿dónde está aquí No, se los vamos a entregar después. Y sobre todo alguien lo explicaba muy bien. No hay lluvias atípicas, no sean payasos. En temporada de lluvias, llueve. La lluvia típica es la que sucede cuando no es temporada de lluvias. El inventar una palabra atípica, dice, es para que los ejecutivos o los burócratas digan, es atípico, no podemos. Es negligencia, no es lluvia típica. Hay la idea de abrir los antiguos ríos y piensan que el del consulado tiene más espacio para volver a abrirlo y volverlo como originalmente funcionaba. Sería una locura. Pues sí, pero ¿funcionaría? Sería buena Quien idea. recuerda eso, todavía se acuerda de los mosquitos y de la peste espantosa. Gente que vivía ahí por Campestre Churubusco, que estaba abierto. En Paseos de Tasqueña, ahí está todavía una parte que corre con agua. La arreglaron bueno, ese precioso. tiene remedio. Ese problema tiene remedio. Pero el riesgo de inundaciones graves está como amenaza de Damocles sobre nuestra cabezota. Entonces empezarían por el consulado y después ¿cómo se llama? Churubusco, La Piedad. Churubusco. Además todavía huelen feo. Muchos de esos todavía tienen unas chimeneas que huelen espantoso. Hay horarios en los que se salen. Yo conozco una persona que en Paseos de Tasqueña le dio dengue por su cercanía con el agua. Pues esa idea quisieron echarla a andar, pero la inversión sería... Además están señalando que el nuevo aeropuerto, conforme el hundimiento se va acentuando, va a tener inundaciones más peligrosas que actualmente. ¿Y recuerdas que hace tiempo colapsó el río Churubusco? Reventó las paredes que lo cubren y reventó, ¿no te acuerdas? Fue también una época de lluvias. ¿Dónde? Y a la altura de Coyoacán se reventó y fue un caos tiene algunos años. ¿Qué edad tiene? Pues la ventaja está aquí, mira. ¿Cuál es su mensaje? Por primera vez en la última década, las 7 presas de Cutzamala registraron lleno de casi 100%. Esto dice la Comisión del Agua. Es histórico porque por primera vez se llenan muy rápido antes de noviembre, pero el hecho de que el sistema llegue a su máximo ¿Cómo se llama el puente? no significa que derrochemos el agua. ¿Alberto? Bueno, es una buena noticia dentro de las incomodidades que ha provocado encharcamientos y
y las inundaciones. Dicen que la verdad la tenía Jorge Negrete, México en una laguna. Las presas más rebosantes, la del Valle de Bravo con 100%, la que tiene menos, Villa Victoria con 96%. De las tres más grandes, la presa Valle de Bravo llegó al 100%, El Bosque 99% y Villa Victoria 96%. Bueno, por lo menos deja una buena satisfacción la temporada. Es una gran ventaja porque el año pasado la gente se quejaba de que el agua que llegaba a las casas tenía mucho sedimento, mucho tipo de tierra, de sólidos que contaminaban, que hacían que el agua no pudiera ser bebida, ¿no? O utilizada así con confianza. Y era porque las presas estaban a tan bajo nivel que a la hora de que se tragaba el agua, se mandaba a la ciudad, se estaba levantando todo el sedimento que tenía la presa en el fondo. Entonces era una especie de contaminación que se estaba llevando a todas las tuberías y por lo tanto también cargaban todo ese tipo de partículas que nos llegaban a las casas. Ahorita ya con esto de que estén ya a buen nivel las presas, pues mucho de ese tipo de problemas se están evitando. Vamos a ver si todavía tenemos algunas perturbaciones porque no ha terminado la temporada. Y lo grave para gente muy sensible es que se combina con frentes fríos. Sí. Así que ya va señalándose ese cambio para el país de la eterna primavera. Pedro, de 56 años, en Iztapalapa. Permítame. Héctor hablaba de ríos y presas. Quiero recomendarles el libro Los ríos de la Ciudad de México, editado por la UAM y de un investigador de apellido Legorreta. Es muy interesante. Además, ahí comenta cómo convertir el agua sucia en agua buena. Eso es muy importante, pero todavía no se ha aplicado. Más que una refinería, hay una desaladora, o ¿cómo se llama? ¿Desalinizadora? Eso. Hay una que está funcionando allá por Los Cabos, ¿no? Más bien por Tijuana, ¿no? Pues por ahí. Y nos convendría tener más plantas porque el agua escasea y sobre todo en años pasados, ahora que tenemos presas totalmente plenas, ojalá que no suceda, pero siempre había escaseado el agua. Y luego reciclar, que también convendría una muy buena inversión para recapturar el agua y sobre todo para utilizarla de lluvia. Ahora casi todos los hoteles, por ejemplo en Cancún, tienen esas plantas desalinizadoras. Se las piden. Pero el problema es de que se junta el agua gris con las aguas negras y ya no la puedes recuperar. ¿Cómo separas el agua gris en una ciudad tan grande de las aguas negras? Es casi imposible. Tendríamos que volver a rehacer la ciudad. Tiene que haber un drenaje paralelo. Exactamente. Y eso es casi imposible. Gracias. Las plantas de tratamiento A usted. cuestan tanto, Héctor. Bueno, Su mantenimiento. por lo pronto que se mande a los egresados de el Tecnológico de Monterrey o el Politécnico o tantos otros colegios más o menos parecidos a países en donde ese problema ha sido resuelto. O por lo menos se ha aliviado. Las grandes ciudades siempre están ubicadas a la orilla de un río o de lagos. Aquí fue el problema. Las grandes ciudades tienen ahí sus ríos. España, Francia, Alemania, tienen ahí los ríos. No, aquí los llenamos de cemento. Hay una maqueta que está en el Museo de la Revolución,
en la parte baja de lo que es el monumento a la Revolución, y es muy interesante porque no sé qué tanto tenga de ficticia o de real, pero se ve cómo estaba lo que era Tenochtitlán, rodeada por agua, y esas calzadas que daban a lo que era ya tierra firme. Estábamos en una verdadera isla, en un islote, y se ven las calzadas, o sea, cómo todo se desarrollaba por medio acuático, incluso la forma de siembra y muchos sistemas que se utilizaban en ese tiempo. Y tú has mencionado aquí que en el tiempo de la vida indígena en nuestro país se tenía esa separación de agua, del agua limpia, del agua potable, de lo que era ya el agua que era desechada, que ya se había usado. Dice una canción, ¿cómo va? Esa del chubasco. Pero mi vida... Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás? Y es que la muchacha se va en un barco de vapor. Y se usaban barcos de vapor aquí en México, en la capital. Una línea que iba de México a Texcoco. Y no hay que irse hasta la época precolonial, no. Todavía a principios del siglo XX, todavía el canal de Santa Anita y el río Piedad, que de es la Piedad, el río de la Piedad, todavía se circulaba por el canal de Santa Anita y se hacía una feria enorme a principios del 20. Pero es que están hablando de una ciudad de 1,500 habitantes. Sí, claro. No. La ciudad ha crecido exponencialmente. que ahí tienen la canción y que es de Quirino Mendoza, que era Xochimilca. 66 años tiene Amado Ríos Cabrera, que llama de Guadalupe Tepeyac. El buque de vapor que iba de lo que antes era el Canal de la Viga, partía desde Fray Servando Teresa de Mier. Llegaba hasta Chalco y se llamaba La Esperanza. Y en recuerdo se le llama así a la colonia La Esperanza, que está en Calzada de la Viga y Fray Servando, en donde se encontraban los indios verdes. Todavía persiste Tláhuac y Xochimilco. Ya son los únicos recuerdos vivos de aquella época. Sí. Yo conocí todavía esa avenida que tiene el nombre de un prócer, que está convertida en camino pavimentado y que a los lados tiene árboles enormes. ¿Cuál? Acá por el sur de la ciudad. Ah, la de Miguel Ángel de Quevedo. Esa estaba a cielo abierto. ¿Cuántos años hará? Cuando yo recién llegué a la Ciudad de México. Sí. Y esos árboles y esos bordos a los lados es lo que ya queda como vestigio nada más. Lo que queda en el camellón. En el camellón. Y lo único que queda es un hilito de agua toda mugrosa que va paralelo a Avenida Universidad en el tramo de No, ese Miguel es Ángel. No, es el mismo. Es lo Corre que para quedaba. Sí. Cruza Francisco Sosa. Cruza Francisco Sosa. Ese hilito y de agua donde así. estaba El tribunal. una escuela para niñas, un asilo. Es un internado Es Sí, internado. para donde niños estaba. delincuentes. Ajá, un tribunal. Ahí hay un charquito de agua tan mugrosa que va. Con un puente Es ahí el todo río arbolado. Magdalena, que viene va Remesco. paralelo al periférico y baja desde Sí. Contreras, todo eso. Sí, porque se unían. Ah, no, pero no le digas hilito de agua mugrosa. De repente, por ejemplo, ahorita en esta época está más cristalina el agua y sube el nivel. No, hombre, Sí, huele no. horrible. Es agua. No, ahorita ya drenó con tanto que ha llovido, en serio. En serio, créeme, yo. Sí.